Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo la gente le preguntó a Jesús: ¿Qué señal vas a realizar? ¿Qué señal vas a realizar tú para que la veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió: yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Bueno, en estos días, queridos hermanos, estamos meditando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este libro me gusta mucho, de la palabra de Dios, porque es el inicio de la iglesia, ¿no? Después de la subida al cielo de nuestro Señor Jesucristo. Y son todas las crónicas de lo que le pasaba a estos hombres enloquecidos por el amor del Señor. Estas crónicas, estas historias que cuando tú las lees te emocionas, porque muchas veces te ves dentro de estas historias, ¿no? De aquel que realmente desde el momento en que se decide creerle al Señor, la vida le cambia totalmente. Cuando uno se decide seguir al Señor, definitivamente piedra va y piedra viene. Cuando usted se decide servirle al Señor, es decir, creerle a Dios, pues muchas veces no es fácil, porque el llamado de Dios es a dar la vida. ¿Para qué? Se ven muy chistosos desde acá. Están como asustados. El llamado del Señor es dar vida. ¿Dar la vida para qué? El llamado del Señor es dar la vida para dar vida, ¿no? Es morir, ¿para qué? Para vivir. Es morir muchas veces para que otros vivan. Y hoy escuchamos esta historia de Esteban. Esteban es el primer mártir de la iglesia. Y Esteban no alcanzó a ser, es diácono, ¿no? El diácono Esteban. Esteban fue el primero que dio la vida después de que subió nuestro Señor Jesucristo al cielo. Por eso se llama, es muy conocido en nuestra iglesia como el protomártir. Esteban el protomártir, es decir, el primer mártir, el primero. De ahí empezó la sangre a correr. Empezó la sangre a correr por los pasos de aquellos que seguían a nuestro Señor Jesucristo. Y sangre que fue convirtiéndose en semilla ¿de qué? De cristianos. Sangre de mártires, semilla de cristianos. Sangre de mártires, semilla de cristianos. Y hoy en día hace falta mucha sangre, ¿no? Para que sigan existiendo y el Señor siga suscitando mayores y mejores cristianos dentro de su iglesia. Pero esa sangre, usted y yo sabemos que no es la sangre, sino es el martirio interior de nuestra conversión, porque nuestra conversión exige ¿qué? Martirio. Cambiar exige de parte de nosotros realmente un esfuerzo muy grande, que si no fuera por la gracia de Dios, ni usted ni yo lo alcanzaríamos y lo lograríamos, ¿sí? Y por eso es un martirio. Y sin embargo es un martirio que ¿qué? Para quedarnos sufriendo con cara de lamento. ¿Para qué? Si no fuera para dar vida no tendría ningún sentido.
Si no fuera para dar vida, estaríamos sufriendo por sufrir. ¿Usted sí conoce a la gente que sufre por sufrir? ¿Se ha visto la gente que sufre por sufrir? Sufren todo el tiempo, todo el tiempo. Tanto que uno ve a la gente que sufre todo el tiempo, pobrecito, pobrecita. Usted ya la ve y dice, Dios mío, ya hasta usted le provoca llorar también con ella o con él. Pero yo les digo, miren, uno nunca puede hablar de sus sufrimientos, porque cuando usted empieza a hablar de sus sufrimientos y escucha al otro, se da cuenta que el otro tiene otras cosas peores que las suyas. ¿Usted no le ha pasado que a veces usted se lamenta con el otro y el otro le sale con otra historia y usted se queda callado? Entonces, exacto, porque la de uno es pequeña. Entonces, tú te das cuenta que todos los que estamos acá, todos, en este seguimiento al Señor, todos hemos tenido que pagar cuotas, y cuotas muy altas, todos. Ahora, si yo me pongo con regla y con metro a medir quién ha pagado más y quién ha pagado menos, pues eso no nos corresponde, sino es la voluntad del Señor que transforma y trabaja con cada uno de acuerdo a su plan, su voluntad, porque todo está ordenado para el bien de los que aman al Señor. Es decir, cada vida, cada historia está ordenada para que ame al Señor, y Dios proporciona providencialmente todos los medios para que esta persona crezca. Y hoy este mártir, al ofrecer su vida, da vida. ¿Y saben por qué? Porque ahí, en el momento en el que estaba ofreciendo su vida, se encontraba alguien que estaba muerto y que después vivió cuando se le cayeron las escamas de sus ojos. ¿Quién era este personaje? Saulo. Saulo estaba de acuerdo con la muerte de Esteban. San Pablo estuvo allí, fue cómplice de un crimen, fue cómplice de un martirio y estaba de acuerdo. Pablo estaba allí siendo testigo de la muerte de alguien que él consideraba un criminal, porque profesaba la fe ¿en quién? En Jesucristo. Saulo perseguía a la iglesia, y ese mártir Esteban dio su vida, ¿para qué? Para sembrar vida. Y esa vida fue fructífera de una forma eficaz y maravillosa, porque San Pablo se convirtió en el apóstol ¿de qué? ¿De qué? De los gentiles. Y entonces Pablo deja de ser bueno, Saulo deja de ser bueno para convertirse en santo. Saulo asesina, es cómplice de un martirio, porque él era conocedor de la Escritura, y porque según lo que él conocía, según su sabiduría, pues no entendía y no comprendía una extraña doctrina que estaba viviendo Esteban y todos los cristianos en su momento. No la entendía y no la comprendía. Pero a San Pablo le pasa lo mismo que le pasó a la Madre Teresa de Calcuta. ¿Y qué le pasa a la Madre Teresa de Calcuta? No sé si la han leído un poquito. Y a la Madre Teresa de Calcuta le sucede algo. Cuando los que no conocen su historia, léanla. Es bueno leer la historia de los santos, es bueno tener la vida de los santos ahí en la casa. A veces uno lee otras cosas cuando uno tiene que leer la vida de los santos. Léala, se las dejo de tarea, los reto a que saquen tiempo para leer Madre Teresa de Calcuta. Y no estoy haciendo negocio, les estoy invitando realmente a que... Y en la historia de ella, si usted se da cuenta, ella, los que ya la conocen, a los 18 años descubre su vocación. A los 18 añitos, esta niña descubre su vocación de religiosa. Ella no se puso a atender a los enfermos, ni a los leprosos, de inmediatamente. A los 18 años apenas descubre su vocación. En la estación del tren se despide de su mamá, porque se tiene que ir muy lejos de allí, creo que para la India. Ella era de Albania,
y se despide. Es la última vez que ve a su mamá. Porque después entra la guerra y nunca más pudo ver a su mamá. Nunca más pudo ver a su mamita. ¿Saben cuándo la vuelve a ver? Cuando termina la guerra, ya de religiosa, va a la tumba, al cementerio a ver a la mamá. Impresionante. Pero bueno, esa no es la historia. La historia es que se va de religiosa y de religiosa se va a ser profesora de las niñas ricas de Calcuta. Ella trabaja con las niñas en un colegio católico en Calcuta, con las hijas de toda la gente que tenía buen modo para vivir. Ustedes saben que Calcuta, la India, de por sí es un país de muchos contrastes, donde hay mucha miseria, pero también el que tiene, ¿sí? Y allí, en ese convento, ella escribe, tiene una frase que a mí me impacta mucho, y que fue lo mismo que vivió Saulo, y que es lo mismo que tal vez muchos de nosotros tendremos que pedirle al Señor, esa gracia. Y hay una parte que ella dice: recibí un llamado en el llamado. Recibí un llamado en el llamado. Era una monja que ya llevaba años de ser monja, ya estaba hecha. Y a veces uno cree que ya está hecho y resulta que a ti en cualquier momento te van a hacer un llamado en el llamado que ya te hicieron hace años y tú no sabes cuál va a ser ese llamado. Y resulta que ya estaba hecha, ya ella era monja, ya se había entregado a Dios. ¿Qué más quería Dios? Pues Dios quería más. Y por eso ella narra: he recibido un llamado en el llamado. Y es cuando decide salirse de esta comunidad de Loreto, se sale de esta comunidad y se va a las calles de Calcuta a trabajar con la gente de la calle. Todo el mundo le decía que era una loca. Las mismas monjas de su convento le decían: ¿usted qué va a hacer? Usted está bien aquí, usted tiene su trabajo acá, está tranquila aquí, que se va a ir por allá. Ella recibió ese llamado en el llamado y lo obedeció. San Pablo, por la sangre del mártir, recibe también un llamado en su llamado. Su llamado fue a ser ¿un buen qué? Cristiano no, porque no era cristiano. A ser un buen judío, a ser un buen conocedor de la Escritura, a ser un buen conocedor de la ley de Dios, y lo cumplió. Pero después recibió el llamado no solamente de ser un buen judío, sino recibió el llamado en el llamado de ser un apóstol. Ahora mi pregunta es: ¿ya usted recibió su llamado en el llamado? Porque hace rato lo llamaron, ¿sí o no? Porque usted está aquí desde hace rato. Hace rato que a muchos no lo sacan de la iglesia. Hace rato que muchos, si quisieran, podrían tener aquí una cama. Hace rato nos llamaron. Pero ahora, ¿cuál es ese llamado? En este llamado es justamente el arte de aprender a descubrirlo día tras día. Y es allí donde viene el evangelio de hoy a aterrizarnos, porque muchos de los que probaban al Señor estaban esperando signos, estaban esperando señales, estaban esperando respuestas, estaban esperando que les dijera, que les mostrara ya, muéstrame ya, ¿sí? Y el Señor les dice, ¿qué les dice el Señor? Quien coma. Oiga, ¿ustedes sí están aquí? ¿Están cansados? ¿Qué les dice el Señor? ¿En el evangelio de qué? ¿En el evangelio de quién? De Pepito, de San Juan, ¿sí? Yo soy el pan de la vida. Yo soy el pan de la vida. Es decir, ellos estaban buscando un signo, estaban buscando respuestas, estaban buscando cuando la respuesta, el signo
estaba ahí, vea, ahí, y no lo veían. ¿Usted sí le ha pasado que usted dice, oiga, que sus hijos les dicen, mamá, ¿dónde están mis gafas? ¿O dónde están mis zapatos? Y usted les dice, si no le ha pasado, mire, ahí están. ¿Dónde? ¿Usted sí le ha pasado a veces? Mírelo, ahí está. ¿Dónde? Hasta le pelean. ¿Dónde? Mire que ahí están. ¿Y no los ven? ¿Usted sí le ha pasado? ¿O a uno le pasa? ¿Dónde están mis gafas y las tiene uno aquí? ¿Dónde? ¿No es cierto que ahí esas situaciones muestran lo torpe que somos? Hasta a uno le da risa. Y le muestra a uno lo torpe que uno es. Pues esta gente fue muy torpe porque pedían un signo y lo tenían ahí. Es decir, tenían su llamado en el llamado y lo tenían ahí. ¿Y por qué les pregunto esto? Porque muchos tienen su llamado ahí. Su llamado en el llamado lo tienen ahí, ahí, ahí. Y usted sabe y entiende lo que yo le estoy queriendo decir. Lo tienen ahí. Y todavía andan miopes esperando que el Señor se les aparezca y que les diga por dónde tienen que coger. Yo soy el pan de la vida. Y eso entendió Madre Teresa cuando se encuentra con un mendigo y el mendigo le dice, tengo sed. Y finalmente entendió que era Dios que tenía sed de nuestra voluntad. Es decir, Dios tiene sed de nosotros para que Él pueda convertirse a través de nosotros en alimento para muchos que como Saulo, que como nosotros hemos necesitado en algún momento de la gracia del Señor. Es decir, dar vida, dar mi vida para dar vida. Y eso es un gran martirio. El martirio que hoy llamamos de la locura del amor de Dios. El martirio del amor es dulce, es hermoso, pero más que un discurso romántico y de suspiros y de alegrías, también es cruento, y también es exigente, y también es fuerte. ¿O no? Parir un hijo no es fácil, duele. Y muchos andamos con dolores de parto, pero con la certeza de que esos dolores de parto nos van a conducir ¿a dónde? A la felicidad.